es los precios cuenta en presencia de distorsiones. Dice, en general existen múltiples distorsiones en las economías de mercado, los impuestos, los subsidios, los monopolios, etcétera, que afectan tanto la producción como el consumo. Por lo tanto, los precios de mercado no resultan ser buenas señales para la óptima asignación de recursos en el mercado, y se hace necesario corregir estos precios con el propósito de utilizar valores para la eficiente asignación de recursos en la economía. Si no existiesen distorsiones, ¿verdad?, los precios de mercado podrían ser utilizados para asignar eficientemente los recursos en la economía. Pero como existen distorsiones, es necesario, como dice la lámina, corregir estos precios con el propósito de utilizar valores para la eficiente asignación de recursos en la economía. Los precios corregidos son los precios cuenta. Hasta ahora hemos visto los precios cuenta cuando no existían distorsiones. Ahora vamos a ver qué pasa cuando existen distorsiones. Las distorsiones conducen a una o varias de las siguientes consecuencias. En primer lugar, la utilidad marginal privada no se refleja por el precio de mercado. Es decir, que la utilidad marginal privada es diferente al precio de mercado. Una segunda consecuencia puede ser que la utilidad marginal social no es igual a la utilidad marginal privada. Una tercera consecuencia, el costo marginal de producción, medido desde el punto de vista privado, no es reflejado por el precio de mercado. Y finalmente, el costo marginal social es diferente al costo marginal privado. O más de una de las siguientes consecuencias que hemos mencionado y que se muestran en esta lámina. Entonces vamos a empezar con la valoración de los productos de un proyecto en presencia de distorsiones. Los impuestos. En este caso, la curva de demandas representa la utilidad marginal privada y la utilidad marginal social porque no hay externalidades en el consumo. La curva de oferta representa el costo marginal privado y el costo marginal social porque no hay externalidades en la producción, pero sí hay un impuesto. Para la cantidad de Q sub 0 transada en el mercado, los demandantes pagan este precio al consumidor sub 0, los productores reciben un precio menor, el precio al productor sub 0, la diferencia la recibe el gobierno. Esa es la situación sin proyecto. En la situación con proyecto, debido a que queremos valorar los productos de un proyecto, la curva de oferta se desplaza hacia la derecha. El impuesto se replica. Tenemos una cantidad de Q sub 1 transada en el mercado. A esta cantidad transada en el mercado, para esta cantidad transada en el mercado, los consumidores pagan un precio al consumidor sub 1. Pero los productores reciben un precio al productor sub 1. En la intersección de la cantidad con la curva de oferta, precio al productor sub 1. Aquí se generan los dos impactos. X es la cantidad producida por el proyecto que se replica aquí, Q sub 1 menos Q sub 2. Entonces aquí se generan los dos impactos
Este es un impacto, un incremento en el consumo, que lo estoy pintando de rojo, y una liberación de recursos, que lo estoy pintando. Este es un incremento en consumo, y el segundo impacto es una liberación de recursos, que estoy pintando de celeste. Esos son los dos impactos que genera el proyecto. Ambos positivos se están dando en el mercado de bienes y servicios, por lo cual el proyecto genera un bien o un servicio, y por esto es que la curva de oferta se desplaza hacia la derecha. La cantidad X es la cantidad que produce el proyecto. Entonces, ¿cómo valoramos estos impactos? Los podemos valorar siguiendo la metodología. El primer método es cuál es el impacto del proyecto sobre el beneficio de los beneficiarios, con lo cual deberíamos identificar cuáles son los actores que intervienen en este mercado. En este mercado intervienen los demandantes, ¿verdad? Intervienen los productores antiguos, representados por la curva de oferta sin proyecto. Interviene el productor nuevo, representado por la curva de oferta con proyecto, y además interviene un nuevo actor que no estaba en los anteriores análisis, que es el Estado. Y el segundo método es cuál es el impacto del proyecto en la producción, lo que está pintado de celeste, en el consumo, lo que está pintado de rojo. Vamos a seguir este segundo método. Entonces diremos que el beneficio económico de la producción del proyecto, es igual al incremento en consumo más la liberación de recursos. Es decir, las dos figuras pintadas en rojo, incrementos en consumo, y en azul, impactos en recursos. Entonces vamos a ver que el incremento en consumo es igual a este rectángulo más este triángulo. El rectángulo es Q sub 1 menos Q sub 0, aquí está, Q sub 1 menos Q sub 0, por la altura. La altura es precio al consumidor sub 1, más el triángulo. La base es la misma, Q sub 1 menos Q sub 0. La altura es delta P medios, ¿verdad? La altura es delta P medios. Ese es el impacto en consumo. ¿Cuál es el impacto en recursos? El área pintada de celeste. El área pintada de celeste es igual a este rectángulo más este triángulo. El rectángulo es, la base es Q sub 0 menos Q sub 2 por la altura, es precio al productor sub 1. Q sub 1 menos Q sub 2 por precio al productor sub 1, más el área del triángulo. La base del triángulo es la misma, Q sub 0 menos Q sub 2 por la altura. La altura es delta precios al productor sobre 2. Q sub 0 menos Q sub 2 por delta precio al productor sobre 2. Y consideramos que los cambios en precios son marginales. Si delta P al consumidor es igual a 0 y delta de los precios al productor es igual a 0, se cancelan los deltas, delta P sobre 2 y el delta precio al consumidor sobre 2 y delta precio al productor sobre 2, y nos queda que el beneficio económico de la producción del proyecto es igual a Q sub 1 menos Q sub 0, Q sub 1 menos Q sub 0 por precio al consumidor sub 1, más Q sub 0 menos Q sub 2 por precio al productor sub 1. Hemos eliminado porque estamos asumiendo que la diferencia en precios con y sin proyecto es mínima, y por lo tanto asumimos que es igual a 0, y nos queda esta expresión, que el beneficio económico de la producción del proyecto es igual a esta expresión.
Ahora, ¿cómo deberíamos expresar ese beneficio económico de la producción del proyecto? En términos de precios al productor, porque estamos produciendo. El proyecto está ofreciendo un producto o un servicio al mercado. Entonces tenemos que del gráfico el precio al consumidor sub 1 es igual al precio al productor sub 1 más el impuesto. Entonces, emplazando ese valor en la anterior expresión, tenemos que el beneficio económico de la producción del proyecto es Q sub 1 menos Q sub 0 por precio al consumidor sub 1, pero el precio al consumidor sub 1 es precio al productor sub 1 más el impuesto. Aquí está, precio al productor sub 1 más el impuesto, más Q sub 0 menos Q sub 2 por precio al productor sub 1. Haciendo operaciones, tenemos esta expresión, beneficio económico de la producción del proyecto es Q sub 1 menos Q sub 0 por precio al productor sub 1 más Q sub 1 menos Q sub 0 por el impuesto más Q sub 0 menos Q sub 2 por precio del productor sub 1. Voy a factorizar el precio del productor sub 1. ¿Y qué me queda? Precio del productor sub 1, Q sub 1 menos Q sub 0 más Q sub 0 menos Q sub 2 más Q sub 1 menos Q sub 0 por el impuesto. Al interior de este paréntesis, del primer paréntesis, puedo cancelar Q sub 0 con Q sub 0. ¿Y qué tengo? Tengo que el beneficio económico de la producción del proyecto es precio del productor sub 1 multiplicado por Q sub 1 menos Q sub 2. Pero Q sub 1 menos Q sub 2 es X, es la cantidad que produce el proyecto. Y a esta expresión Q sub 1 menos Q sub 0 por el impuesto, le voy a denominar incremento delta R, que es el incremento en la recaudación debida al proyecto. Entonces, dividiendo este beneficio económico del proyecto, el beneficio total, entre las unidades que produce el proyecto, tengo el precio cuenta. Entonces, si divido el beneficio económico de la producción del proyecto entre las unidades que produce el proyecto, tengo el precio cuenta. Entonces, el precio cuenta va a ser igual a precio del productor sub 1 más el incremento en recaudación debido al proyecto sobre las unidades que produce el proyecto. Ese es el precio cuenta. Entonces, aquí hemos considerado una primera distorsión, que son los impuestos. La producción del bien, dice, genera externalidades negativas. ¿Cuál podría ser el ejemplo? Lo hemos mencionado algunas veces. Vamos a suponer que en un sistema de alcantarillado no se ha previsto la construcción de una planta de tratamiento. Y por lo tanto, los habitantes de una población echan sus aguas negras y grises a los ríos. Los ríos se contaminan. Esta agua contaminada es utilizada por los agricultores río abajo para regar sus cultivos. Entonces, es una externalidad negativa en la producción, debido a que el proyecto está afectando a terceros, los productores de bienes y alimentos que riegan sus cultivos con esta agua contaminada, y estos agricultores no han intervenido en el diseño del sistema de alcantarillado y tampoco reciben un pago por haber el sistema de alcantarillado contaminado las aguas que ellos utilizan para el riego de sus cultivos. Por eso es una externalidad, y es una externalidad negativa en la producción. ¿Cómo podemos representar este caso? De la siguiente manera. Tenemos la demanda, hay una oferta desde el punto de vista privado, hay otra oferta desde el punto de vista social que se sitúa a la izquierda de la oferta privada. Es como si la oferta se restringiera debido a que hay una externalidad negativa
en la producción. Si existiera una externalidad positiva en la producción, esta curva de costo social se trasladaría a la derecha. Entonces, para una cierta cantidad de cero, hay un precio privado cero, es decir, hay un precio que el consumidor privado pagaría por esta cantidad de cero. Pero por esta cantidad de cero hay un precio social cero. Es decir, que en verdad, por esta cantidad de cero, el precio que la sociedad paga es mayor que el precio privado, porque evidentemente hay una contaminación de las aguas que son utilizadas por los agricultores para el riego de sus cultivos. Por eso que la sociedad debería pagar un precio mayor por esta cantidad, Q0. Esa es la situación sin proyecto. El proyecto entra en este escenario, la curva de oferta más el proyecto. Aquí hay, en la intersección de esta curva de oferta privada con el proyecto y la demanda, hay la cantidad de Q1. A este precio, para la cantidad de Q1 hay un precio privado Q1 y hay el otro impacto, es el Q2, que aquí está el precio social Q1. Entonces están los dos impactos. Hay una curva que es la oferta social más el proyecto. Entonces están los dos impactos. Esta es la cantidad X que produce el proyecto, que se replica como la diferencia de Q1 menos Q2, y están los dos impactos. Este es el impacto en consumo, un incremento en el consumo, y este otro es una liberación de recursos. Entonces están los dos impactos, incremento en consumo y liberación de recursos. Entonces, el beneficio económico de la producción del proyecto va a ser los dos impactos, el incremento en consumo más la liberación de recursos. Beneficio económico de la producción del proyecto, incremento en consumo más la liberación de recursos desde el punto de vista de la sociedad. Entonces, este impacto en recursos no lo estamos midiendo bajo la curva de oferta privada, sino lo estamos midiendo bajo la curva de oferta social. Por eso dice liberación de recursos desde el punto de vista de la sociedad. Entonces vamos a cuantificar esos dos impactos. El área pintada de rojo es igual a este rectángulo. La base es Q1 menos Q0 por la altura, que es precio privado sub 1. Q1 menos Q0 por precio privado sub 1, más el triángulo, la base es la misma. Q1 menos Q0 por la altura, que es delta precio privado. Q1 menos Q0 por delta precio privado sobre 2, porque es un triángulo. ¿Cuál es el impacto de celeste? Es igual al rectángulo, que es el precio social sub 1, la base es Q0 menos Q2 por la altura, que es precio social sub 1. Q0 menos Q2 por precio social sub 1, más el triángulo, la base es la misma, Q0 menos Q2 por delta precio social sobre 2. Q0 menos Q2 por delta precio social sobre 2. Si, al igual que en el caso anterior, consideramos que la diferencia de precios
privados y la diferencia de precios sociales son marginales, podemos decir que el delta precio privado va a ser igual a 0 y delta precio social va a ser igual a 0. Y por lo tanto, el beneficio económico de la producción del proyecto va a ser Q sub 1 menos Q sub 0, precio privado sub 1, más Q sub 0 menos Q sub 2 por precio social sub 1. Del gráfico, el precio social sub 1, esta D representa la diferencia entre el precio social sub 1 y el precio privado sub 1. Todo vamos a expresar en precios privados. Entonces, el beneficio económico de la producción del proyecto es igual a Q sub 1 menos Q sub 0 por precio privado sub 1, más Q sub 0 menos Q sub 2 por precio social sub 1. Pero el precio social sub 1 es igual al precio privado sub 1 más D. Aquí está. Estoy reemplazando este precio social sub 1 como precio privado sub 1 más D. Entonces, tenemos que todo está expresado, este beneficio económico de la producción del proyecto está expresado en precios privados sub 0 y precios privados sub 1, perdón. Haciendo operaciones que tengo. Beneficio económico de la producción del proyecto es igual a precio privado sub 1, Q sub 1 menos Q sub 0 de esta expresión, más Q sub 0 menos Q sub 2 de esta otra expresión, más Q sub 0 menos Q sub 2 por D. Al interior de este primer paréntesis lo que puedo hacer es cancelar los Q sub 0, ¿verdad? Eso va a ser Q sub 1 menos Q sub 2, que es igual a X. Aquí está, beneficio económico de la producción del proyecto, precio privado sub 1, multiplicado por Q sub 1 menos Q sub 0, más Q sub 0 menos Q sub 2 por D. Pero Q sub 1 menos Q sub 0 es X, o sea, la cantidad del bien que produce el proyecto. Puedes reemplazar precio privado sub 1 por X más Q sub 0 menos Q sub 2, voy a llamarlo delta X por D, y dividiendo el beneficio económico de la producción del proyecto entre la cantidad que produce el proyecto X, obtengo el precio cuenta. El precio cuenta va a ser el precio privado sub 1 más delta X por D sobre X. Ese es el precio cuenta, considerando una externalidad negativa en la producción. Hemos visto la valoración de los productos de un proyecto en presencia de distorsiones. Hemos visto dos distorsiones. La primera de ellas, impuestos. La segunda de ellas, una externalidad negativa en la producción. Ahora vamos a valorar los insumos en presencia de distorsiones. Entonces, estamos en el mercado de los insumos o factores de producción. La primera distorsión que vamos a ver son los impuestos. Entonces, tenemos la demanda, la oferta. Hay para la cantidad transada Q sub 0, los consumidores están pagando un precio al consumidor sub 0, los productores están recibiendo un precio al productor sub 0, la diferencia las recauda el gobierno. Es una situación sin proyecto. En este escenario, entra el proyecto, la curva de demanda se desplaza hacia la derecha, es la demanda más la cantidad del insumo que se quiere el proyecto, el impuesto se replica a la cantidad de consumo transada en el mercado, existe con la intersección de la curva de la demanda, el precio del consumidor sub 1, con la intersección de la cantidad de Q sub 1
con la curva de oferta, existe el precio al consumidor, perdón, el precio al productor sub 1, y tenemos los dos impactos, siendo Y la cantidad del insumo que requiere el proyecto. Y tenemos los dos impactos. Este impacto es la disminución del consumo y este otro impacto que es un sacrificio de recursos. Ese impacto de disminución de consumo estoy pintando de rojo. Ese es el rectángulo más este triángulo. De la misma manera, el sacrificio de recursos es este rectángulo más este triángulo. Entonces, vamos a valorar esos impactos siguiendo el segundo método, que es cuál es el impacto del proyecto sobre la producción, lo que está pintado de celeste, y el consumo, lo que está pintado de rojo. El costo económico del insumo, entonces, costo económico del insumo es igual a los dos impactos, disminución del consumo, el impacto pintado de rojo, y sacrificio de recursos, el impacto pintado de azul. ¿Cuál es el impacto de la disminución del consumo? Es este rectángulo más este triángulo pintado de rojo. El rectángulo es Q sub 0 menos Q sub 2 por la altura que es el precio al consumidor sub 0. Perdón. Voy a ir hasta el rectángulo mayor. ¿Por qué razón? Porque quiero expresar todos los impactos en la situación con proyecto y todos los impactos relacionados con el consumo. ¿Por qué? Porque el proyecto está requiriendo, está demandando un insumo. Entonces, para valorar el impacto en consumo, que es una disminución del consumo, que es igual a este rectángulo más este triángulo, voy a ir hasta este rectángulo mayor y voy a restar este pequeño triángulo. Entonces, la base del rectángulo mayor es Q sub 0 menos Q sub 2. Por la altura, ¿cuál es la altura? Precio al consumidor sub 1. Q sub 0 menos Q sub 2 por precio al consumidor sub 1. Y voy a restar este pequeño triángulo. El triángulo es Q sub 0 menos Q sub 2 por delta precio al consumidor, menos Q sub 0 menos Q sub 2, la base es la misma, por delta precio al consumidor. Y como es un triángulo, sobre 2. Entonces ya he valorado el impacto en consumo. Voy a valorar ahora los impactos en recursos. Igual, voy a ir, el impacto en recursos es igual a este rectángulo más este triángulo. Pero para valorar eso voy a ir a este rectángulo mayor y voy a restar este triángulo. Entonces, ¿cuál es el impacto? Q sub 1 menos Q sub 0, Q sub 1 menos Q sub 0 por la altura es precio al productor sub 1. Q sub 1 menos Q sub 0 por precio al productor sub 1 y voy a restar este triángulo. La base es la misma, Q sub 1 menos Q sub 0 por delta precio al productor. Q sub 1 menos Q sub 0 por delta precios al productor sobre 2. Si, nuevamente, los precios a los el delta precio al consumidor y delta precio al productor es igual a 0, en cambio los precios son marginales, nos queda esta expresión. Costo económico del insumo es igual a Q sub 0 menos Q sub 2 por precio al consumidor sub 1 más Q sub 1 menos Q sub 0 por precio al productor sub 1. Quiero expresar todo en precios al consumidor. ¿Por qué? Porque el proyecto es un demandante del insumo. De acuerdo al gráfico, el precio al consumidor sub 1 es igual al precio al productor sub 1 más el impuesto. Por lo tanto, el precio al productor sub 1 es igual al precio al consumidor sub 1 menos el impuesto. Reemplazando el precio al productor sub 1 en la anterior expresión que tengo.
Costo económico del insumo es igual a Q sub 0 menos Q sub 2 por precio del consumidor sub 1 más Q sub 1 menos Q sub 0 por precio del productor sub 1, pero el precio del productor sub 1 es precio del consumidor sub 1 menos el impuesto. Por lo tanto, haciendo operaciones, ¿qué tengo? Costo económico del insumo es igual a Q sub 0 menos Q sub 2 por precio del consumidor sub 1 más Q sub 1 menos Q sub 0 por precio del consumidor sub 1 menos Q sub 1 menos Q sub 0 por el impuesto. Aquí voy a factorizar lo que es precio del consumidor sub 1 y ¿qué tengo? Costo económico del insumo es igual al precio del consumidor sub 1 multiplicado, perdón, por, aquí no es igual, multiplicado por Q sub 0 menos Q sub 2 de esta expresión más Q sub 1 menos Q sub 0 de esta expresión menos Q sub 1 menos Q sub 0 por el impuesto. Haciendo operaciones al interior de este primer paréntesis, Q sub 0 con Q sub 0 se cancelan y ¿qué tengo? Costo económico del insumo, precio del consumidor sub 1, Q sub 1 menos Q sub 2, menos, paréntesis, Q sub 1 menos Q sub 0 por el impuesto. Pero Q sub 1 menos Q sub 2 es Y, es la cantidad del insumo que requiere el proyecto. Entonces el costo económico del insumo es precio del consumidor sub 1 por Y, y a esta expresión Q sub 1 menos Q sub 0 por el impuesto voy a denominar el incremento en recaudaciones debido al proyecto. Dividiendo todo entre Y, obtenemos el precio cuenta del insumo. Precio cuenta del insumo igual al precio del consumidor sub 1 menos delta R sobre Y. Y ese es el precio cuenta de los insumos cuando existen los impuestos. El insumo del proyecto genera externalidades positivas en el consumo. El insumo del proyecto genera externalidades positivas en el consumo. Entonces tenemos una demanda privada, una oferta. Como hay una externalidad positiva, hay una demanda social pintada a la derecha de la demanda privada, porque es como si ampliáramos la demanda para la cantidad de precio cero transada en el mercado, precio privado cero e imprecio social. Esa es la situación sin proyecto. El proyecto entra en este escenario, la oferta con proyecto. Tenemos que dibujar una demanda con proyecto, demanda privada más el proyecto, y tenemos que dibujar una demanda social más el proyecto. Entonces, en la intersección de la demanda privada más el proyecto, tenemos la cantidad de Q sub 1. A esta cantidad de Q sub 1, en la intersección de la curva de la demanda con la oferta, tenemos este precio privado sub 1, y en la intersección de esta cantidad de Q sub 1 con la curva de demanda social más el proyecto, tenemos el precio social sub 1. Entonces, aquí tenemos dos impactos. Este impacto, una disminución del consumo, y esta, un sacrificio de recursos. Y esta es la cantidad demandada por el proyecto. Entonces, aquí tenemos esa disminución del consumo es igual a este rectángulo más este triángulo, y este sacrificio de recursos es igual a este rectángulo más este triángulo. Ahí están los dos impactos en
esta situación que es una externalidad positiva en el consumo. Entonces hay una curva de demanda privada y hay una curva de demanda social. ¿Cuál es la valoración que hacemos? Costo económico del insumo, disminución del consumo más el sacrificio de recursos. Lo que está pintado en rojo, igual voy a ir a el rectángulo mayor, que es este rectángulo, y voy a restar este triángulo. Entonces, ese rectángulo mayor, la base es Q sub 0 menos Q sub 2. Q sub 0 menos Q sub 2 por la altura es precio social sub 1. Menos el triángulo. El triángulo es, la base es la misma, Q sub 0 menos Q sub 2 por la altura. La altura es delta precios sociales sobre 2. Ahí está. ¿Cuál es el impacto en recursos? Igual, el impacto en recursos es este rectángulo más este triángulo. Para poderlo valorar, voy a restar este rectángulo y lo voy a restar este triángulo. Entonces, Q sub 1 menos Q sub 0 es la base por la altura es elevado a sub 1. Más, y hay un error, debía ser menos, ¿verdad? Menos, estoy restando este triángulo. Menos Q sub 1 menos Q sub 0 por delta precio privado sobre 2. Debe ser negativo, negativo. Pero si considero que la variación de precios sociales es igual a 0 y la variación de precios privados es igual a 0, ¿verdad? Tengo que el costo económico del insumo es Q sub 0 menos Q sub 2 por precio social sub 1 más Q sub 1 menos Q sub 0 por precio privado sub 1. Pero hay una diferencia de precio social sub 1 menos precio privado sub 1. Quiero expresar todo en relación a los precios privados. Entonces digo, costo económico del insumo es igual a Q sub 0 menos Q sub 2 por precio social sub 1, pero el precio social sub 1 es igual al precio privado sub 1 más D de esta expresión. De aquí, el precio privado sub 1 es igual a precio social, el precio social sub 1, perdón, es igual al precio privado sub 1 más D. Entonces estoy reemplazando este precio social sub 1 por su equivalente, más la otra expresión Q sub 1 menos Q sub 0 por precio privado sub 1. Haciendo operaciones que tengo. Costo económico del insumo, Q sub 0 menos Q sub 2, precio privado sub 1, más Q sub 0 menos Q sub 2 por D, más Q sub 1 menos Q sub 0 por precio privado sub 1. Voy a factorizar precios privados sub 1. De la primera expresión tengo Q sub 0 menos Q sub 2, más Q sub 1 menos Q sub 0 de esta expresión, más Q sub 0 menos Q sub 2 por D. Aquí voy a cancelar al interior de este paréntesis Q sub 0 con Q sub 0 y tengo, ¿qué tengo? Costo económico del insumo, precio privado sub 1, Q sub 1 menos Q sub 2, más Q sub 0 menos Q sub 2 por D. Costo económico del insumo, precio privado sub 1, Q sub 1 menos Q sub 2 es Y, más Q sub 0 menos Q sub 2 por D. Dividiendo todo entre Y, ¿qué tengo? Precio privado sub 1 más Q sub 0 menos Q sub 2 por D sobre Y. Y es a este Q sub 0 menos Q sub 2 le voy a llamar beta. Entonces el precio cuenta es precio privado sub 1 más beta por D. Entonces hemos visto dos distorsiones en lo que se refiere a los insumos del proyecto, una que son los impuestos y otra que es que el proyecto genera externalidades positivas en el consumo. Aquí tengo un ejercicio
que puede resumir un ejercicio que es este de la página 178. El ejercicio 1 del libro de Raúl Castro y Karen Mocat. Aquí lo tengo resuelto, pero quisiera que ustedes